Hermanos, en 1928, un científico llamado Alexander Fleming hizo un descubrimiento que revolucionó la medicina moderna del siglo XX. Descubrió el antibiótico que hoy es conocido como la penicilina. Y en aquel momento, pues obviamente a través de este medicamento se combatieron muchas enfermedades, pero resulta que al principio de este descubrimiento no fue un impacto inmediato, pues el científico Fleming no tenía las herramientas suficientes para esparcir, o más que esparcir, para repartir o reproducirla conforme a la demanda. Así que aún a pesar de que su difusión no fue tan rápido, en ningún momento este varón se desanimó, sino que siguió platicando y divulgando los beneficios de la medicina hacia las personas enfermas. No fue tiempo después que dos científicos retomaron su labor y juntos lograron producirla a gran escala. Sin duda, amados, el descubrimiento de Fleming y la reproducción a gran escala de estos dos varones científicos fue importante. Pero lo más trascendente es de que nunca dejaron de divulgar la noticia, de proclamar lo que hacía este antibiótico en las personas enfermas. Asimismo, en el primer siglo pasó un evento de mayor trascendencia que el descubrimiento de la penicilina. Y obviamente estoy hablando de cuando los discípulos del Señor Jesucristo investigaron y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Obviamente que este milagro no les permitía quedarse silenciados o callarse la boca. Es por eso que ahora en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, veremos uno de los momentos más culminantes de la historia del cristianismo. No porque es el final de una historia, amado, sino porque más bien es el principio de la iglesia de tomar esta tarea y de llevar a cabo el mandamiento de proclamar el evangelio y de hacer discípulos a todas las naciones. En este pasaje haremos varias paradas, ustedes y yo, para poder entender cómo luce un verdadero discípulo que proclama en su peregrinaje el mensaje de salvación. Así que si tienes oportunidad de ponerte una vez más de pie, te voy a pedir que te levantes junto conmigo para que juntos honremos la Escritura, y un servidor va a estar leyendo los versículos del 16 al 20 de Mateo 28. La palabra de Dios dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al momento que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos a nuestro Dios. Señor, muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta hora, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien, Padre, guarde nuestros pensamientos. Señor, ahuyente, Señor, o disperse cualquier distracción que pueda haber, Señor, en este momento. Y que, Padre, así como tú estás trabajando en la vida de mis hermanos que se encuentran del otro lado del púlpito, que así también tú estés trabajando, Espíritu Santo, en mis palabras, en la fluidez de las ideas, y que lo que estemos exponiendo en todo momento, tu nombre sea glorificado. En tu nombre oramos, Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, la primera parada que vamos a hacer en estos versículos que acabamos de leer tiene que ver con la disponibilidad. La disponibilidad es esencial en el discipulado. Después de la resurrección, el Señor Jesucristo estaría un tiempo corto en la tierra para confortar y obviamente también para confrontar y dar las últimas indicaciones a sus discípulos. Con certeza podemos decir que en esta cronología
en la que estamos leyendo de Mateo, podemos asegurar que Jesús ya se le había presentado a los 11 discípulos. Ya había restaurado al apóstol Pedro y ya había confrontado la incredulidad del discípulo llamado Tomás. Así que nos encontramos definitivamente en los últimos días finales del Señor Jesús aquí en la tierra. Y estos 11 discípulos, de acuerdo a Mateo, nos dice que se dirigían a la región de Galilea, lugar donde el Señor Jesucristo pasó la mayor parte de su ministerio, ustedes recordarán, lugar donde incluso los pobladores de esa región eran discriminados por los propios judíos. Pues resulta que la región de Galilea estaba muy cercana o tenía mucha convivencia con otras naciones paganas. Por eso, en ocasiones podemos leer en nuestras Biblias, sobre todo en los Evangelios, que cuando se habla de Galilea se refiere a Galilea de los gentiles. Aunque Jesús dijo el que se iban a ver en Galilea, no sabemos exactamente con exactitud el por qué. ¿Por qué Galilea y quizás no otro lugar? Simplemente el Señor dio esas indicaciones. A lo cual podemos quizás deducir, y una de las situaciones podría ser de que aún había esta tensión contra los seguidores de Jesús, sobre todo en Jerusalén, donde Jesús había muerto. Por lo tanto, entre más lejos de Jerusalén, más seguro iba a ser para los seguidores de Jesús. Galilea, recordemos, que era la región donde Jesús tenía más seguidores. Tal vez fue esa la razón. También recordaremos que la exposición de esta locación, Galilea, que estar en contacto con muchos gentiles, era lo que siempre Jesús anticipó en su ministerio. Y esto lo vamos a ver confirmado antes de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde les dice que serán mis testigos, ¿se acuerdan? En Jerusalén, ¿en dónde más? En toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hermanos, Mateo 28, versículo 16, destaca la disposición de los discípulos de ir al lugar donde Jesús les había indicado. Escúchame bien, amado. Jesús no está buscando personas perfectas, ni talentosas. Jesús está buscando personas dispuestas a servirles, a que les sirvan. Los talentos, la formación teológica o estudios que tú puedas tener o la influencia que puedas tener sobre otras personas, de nada sirve, amado, si no estás dispuesto a ser utilizado por Dios. De nada funciona. Antes que los talentos, antes que el conocimiento bíblico o que la habilidad de influir en otros, debe de haber un corazón dispuesto, amado, de rendirse a la voluntad de Dios. Eso es algo trascendente e importante. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a las multitudes en Lucas 9:23, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tenía que hacer? Negarse a sí mismo, ¿se acuerdan? Tomar su cruz y seguirle a Él. Hermanos, cualquier persona que se muestre indispuesta a servirle a nuestro Dios es una persona que no se puede llamar un discípulo de Jesús. Así tan claro y tan confrontador es, pero es la realidad. No podemos esperar ser llamados discípulos de Jesús si no estamos dispuestos o no estamos disponibles a servirles. Y creo que esto tiene que ver mucho a veces con nuestra disponibilidad de horario, con nuestra disponibilidad del trabajo, con nuestra disponibilidad de ciertas cosas, de que en ocasiones somos muy sencillos a quizás con mayor facilidad a hacer otras cosas porque a lo mejor hay un beneficio, quizás si estás haciendo ejercicio, tu cuerpo se va a ver mejor, si vas al trabajo vas a recibir una paga, pero como esta situación de seguir a Dios en ocasiones no lo veo visiblemente, entonces ¿qué pasa? Me resisto. Hermanos, pero recordemos que algún día cada uno de nosotros daremos cuentas delante de nuestro Dios. Y esas cosas que a lo mejor hoy en este día pensamos que son justificables, delante de nuestro Dios no lo serán.
Lo que te quiero decir, amado, y no quiero que te vayas con tu mente creyendo que yo estoy pidiendo la lealtad. No, yo no estoy pidiendo tu lealtad. Lo que yo estoy pidiendo es de que seas leal al Señor. Porque cuando tú eres leal al Señor, cuando tú eres comprometido, cuando tú estás disponible para Él, como consecuencia, amado, estás disponible para su novia, para la novia de Cristo, para la iglesia. Quiero que hagamos un ejercicio bien rápido y en los siguientes 10 segundos voltees a tu alrededor y veas las personas que están aquí. Muy bien. Muy bien. Excelente. Déjenme decirles que, ¿por qué este ejercicio? Amados, porque son las personas, si esas personas que están encima de ti, atrás de ti o adelante de ti, ha entregado su vida a Cristo, son las personas con las que vas a pasar el resto de la eternidad. Y el estar disponible a Dios es el estar disponible a las personas que también por Él, que por ellas murió. Hermanos, la disposición de rendir nuestra voluntad a Dios es una clara evidencia de que nuestro corazón está lleno de adoración. Por eso nuestra segunda parada en este texto es de que la adoración es parte del discipulado. Mateo nos informa que cuando vieron a Jesús, ¿qué es lo que pasó en el versículo 17? Dice que cuando lo vieron, lo adoraron. La palabra adoración, hermanos, significa reconocer la grandeza y la superioridad de un individuo. Y obviamente que eso también implicaba el inclinarse o el postrarse delante del superior, en señal de respeto y de rendición. Algo que debemos de tener en nuestra mente y debemos de recordar es de que en el Antiguo Testamento, constantemente la adoración siempre era reservada únicamente ¿para quién? Para Dios. De hecho, en Éxodo capítulo 20, donde se nos dan los 10 mandamientos, donde vienen escritos los 10 mandamientos, resulta que los 2 primeros hacen énfasis de que toda adoración es ¿para quién? Para Dios, solamente para Dios. El profeta Isaías en su libro, en el capítulo 42, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, se los voy a leer, dice así: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Hermanos, el hecho de que Jesús haya aceptado la adoración, cuando dice que lo vieron y lo adoraron, confirma la naturaleza divina de Jesús. En otras palabras, que Jesús es Dios y por lo tanto Él es digno de nuestra adoración. Lo que hicieron los discípulos en aquel momento fue correcto. Jesús no los reprendió, no les dijo, no, solamente Dios, no. Los dejó porque Jesús es Dios. Amado, la adoración nace de un corazón que está agradecido por lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. Déjame ponértelo de esta manera. La adoración es como cualquier otra disciplina que es necesaria ejercitarla. Si yo te dijera que con simplemente ir al gimnasio y estacionar mi carro, en un año me voy a poner musculoso, ¿qué pensarías de mí? Pues que estoy equivocado, ¿verdad? Algunos se quedaron pensando, tal vez lo voy a llegar a hacer, tal vez funcione, pero no, amado, si estacionas tu carro en el estacionamiento del gimnasio, pero nunca entras y te ejercitas, de nada va a funcionar. De la misma manera pasa con mi adoración con Dios. Si pienso que mi adoración va a crecer porque simplemente me conformo con venir una vez los domingos, amado, la profundidad del conocimiento acerca de quién es Dios jamás va a crecer. Jamás va a crecer. Porque la adoración es algo que se tiene que cultivar a diariamente. Requiere de esfuerzo, de tiempo y de recursos. Permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Qué libros, aparte de la Biblia, estás leyendo para que tu adoración siga creciendo? ¿Estás profundizando más en los atributos de Dios?
en la obra de salvación, en la soberanía de Dios, en la obra del Espíritu Santo sobre el creyente? ¿Estás leyendo más sobre eso? ¿Investigando más? Siendo parte de nuestro grupo pequeño donde podemos compartir, donde podemos escuchar lo que Dios está haciendo en las diferentes personas. El recordarte que no eres el único que tienes problemas, sino que también tu hermano o tu hermana también está pasando por dificultad. Hermanos, todo esto nos ayuda a no vivir siempre pensando que el mundo gira alrededor de ¿quién? De nosotros. Si somos sinceros, hermanos, la adoración es una lucha continua. Porque o adoramos a Dios o terminamos adorando a algo más. Ya sea nosotros o otra cosa que nos guste hacer. Por eso, hermanos, la adoración nace de un corazón agradecido. Porque yo sé lo que hizo Dios o porque yo entiendo lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús. Por eso yo me quiero esforzar para crecer más, para poder adorarle más. Sorprendentemente, Mateo nos informa en el versículo 17 que algunos dudaron. La frase es así, pero algunos dudaron. La palabra duda que Mateo utiliza proyecta la imagen de una persona que se muestra indecisa, que no sabe cómo responder ante una situación. Y es que debemos de entenderlo, amado, que el milagro de la resurrección era un acontecimiento que jamás ni se había escuchado, ni se había visto. Por lo tanto, era totalmente normal que estos discípulos no supieran cómo responder ante tal situación. El hecho de que Mateo agregara este detalle habla, hermanos, también de la honestidad de la palabra de Dios. Porque pongámoslo de esta manera, si quieres presentar algún personaje de alguna historia y enseñar siempre lo mejor, lo que menos vas a hacer es enseñar las debilidades. Pero la Escritura, la palabra de Dios no se avergüenza y no tiene ningún temor en presentar cómo en ocasiones y quizás en muchas ocasiones hombres y mujeres tenían una fe débil. Y es aquí donde Jesús, lleno de compasión, nos dice la Escritura que se acerca a sus discípulos para recordarles lo siguiente. Y les recuerda una vez más que un discípulo se sujeta a la autoridad de Jesús. En el versículo 18 en adelante, lo que Jesús está a punto de pronunciar en ningún momento debe de ser confundido con una charla motivacional donde les dice, venga muchachos, venga, adelante. Ni tampoco es una plática entre amigos o una lección académica. No, hermanos, lo que Jesús está a punto de declarar es de que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. Versículo 18 dice así: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, amado, el dominio, el gobierno o nación están sujetos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nada de lo que pasa en este mundo se sale del control del Rey. Escúchame bien, todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar va de acuerdo conforme a los planes redentores de nuestro Señor. Porque toda autoridad fue entregada a Jesús por Dios Padre. ¿Por qué fue entregada a Jesús? Por la obediencia perfecta que demostró. Y esa obediencia incluso se demostró aún cuando murió una muerte cruel. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos recuerda que aún hasta sus enemigos, no solamente a nosotros, las personas que profesamos una fe en Cristo Jesús, sino que también sus enemigos, aunque ellos no lo sepan, están bajo la autoridad de Jesús.
Fíjense lo que dice ahí en la carta de Filipenses, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice así: para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo es que ningún hombre pecador o ningún ser demoníaco puede rebelarse en contra de la autoridad de Jesús. La maldad obviamente avanza, hermanos, pero avanza hasta donde el Señor lo permite y avanza conforme a los propósitos redentores de nuestro Dios. Si me permites ponerlo en estas palabras, nada de lo que pasa, el Señor se sorprende. Aún las cosas malvadas le toman por sorpresa. Y este pasaje, hermanos, también apunta al día final. Lo que se conoce como la palabra escatológica, que es el estudio de los últimos tiempos, donde veremos que tanto el cielo como el infierno van a declarar la misma frase, pero lo harán con una actitud diferente. Porque los que estén o los hijos de Dios con gozo van a declarar que Jesús es el Rey de Reyes, mientras que los que han sido condenados o los que son los enemigos de Dios, con desespero, con dolor y con enojo, tendrán que confesar con sus labios que Jesús es el único Rey. Hermanos, un verdadero discípulo no solamente reconoce la autoridad de Jesús, sino que también se somete a ella. También se somete a ella, hermanos. Hay una gran diferencia entre reconocer y someterse. Y si pudiéramos hacerla de una manera quizás corta, hermanos, reconocerla puede ser aquella persona que habla de la Escritura, recita la Escritura, conoce, canta, predica, enseña, pero la forma de vivir su vida demuestra todo lo contrario. Obviamente, hermanos, que eso no nos excusa de no estudiarla, de no memorizarla, de no aprender, de no profundizar. Pero, hermanos, una persona que se sujeta a la voluntad de su Señor es una persona que vive conforme a la voluntad de Dios, que vive como Jesús vivió en esta tierra. Así que mi pregunta para ti es la siguiente: ¿la forma en cómo vives tu vida refleja que te estás sometiendo a la autoridad de Dios? Hermanos, mis palabras, la forma en cómo respondo en mi trabajo, la forma como crío a mis hijos, la forma en cómo trato a mi esposo o a mi esposa, ¿reflejan que me someto a la autoridad de Jesús? Porque en ocasiones, amados, es muy fácil excusarse y decir, bueno, sí, en estas áreas sí lo hago. Pero ¿qué tal en tu trabajo? ¿Qué tal en tu familia? Cuando el Señor espera que le sigamos, Él no espera que le sigamos a medias, sino Él desea que le sigamos con todo el corazón. Que cada área de nuestra vida se someta a su voluntad. De lo contrario, hermano, déjame decirte que solamente reconoces a Jesús, pero no te sometes a su autoridad. Y un discípulo reconoce y se somete a Jesús. La siguiente parada tiene que ver con un distintivo entre un discípulo y un admirador de Jesús. Y la palabra es muy corta: la obediencia.
Por eso el discípulo obedece a su Señor. Ustedes recordarán en los diferentes pasajes de los evangelios de que el ministerio de Jesús siempre se caracterizó por ser un imán para las multitudes. ¿Y quién no? Porque si se acuerdan, Jesús se decía de él que era un maestro que enseñaba como ningún otro, contemporáneos de él. Y no solamente eso, sino que aparte y quizás como un plus, era de que hacía milagros. Así que la gente quería estar ahí, algunos simplemente por morbo, otros para confirmar y otros quizás genuinamente lo querían seguir. Pero en ningún momento el Señor Jesucristo se dejó impresionar por las grandes multitudes, por las ovaciones o por los diferentes admiradores que tenía conforme avanzaba el tiempo aquí en la tierra. Porque lo que Jesús buscaba, amados, eran personas obedientes, dispuestas a seguirles. Si tú traes la traducción Reina Valera, me gusta mucho cómo los traductores hicieron la primera frase o tradujeron la frase del versículo 19, la cual dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La frase por tanto es una frase conectora. En otras palabras, es una frase que conecta un versículo anterior con el versículo que está a punto de comenzar. Y lo que Jesús quiso decir con esta frase, por tanto, es de que Él estaba recordándole a su audiencia, a los discípulos que estaban ahí, que toda autoridad se le había dado. Por lo tanto, Él tenía el poder suficiente y el derecho para ordenarles de que le obedecieran lo que Él estaba a punto de decirles. Que fue el ir y hacer discípulos. Pero antes de seguir avanzando en nuestro texto, nos debemos de preguntar quiénes deben de ir, hermanos. Seamos sinceros, quizás algunos de nosotros pensamos, no, pues el que debe de ir, pues es el pastor. Para eso le pagan, o quizás a las personas que reciben alguna compensación de la iglesia deben de ir. Esos son los que tienen que ir, claro. Bueno, hermanos, resulta que Mateo en el versículo 16 simplemente se limita a decirnos que fueron los 11 discípulos que fueron a Galilea. Sin embargo, permíteme decirte que es muy probable que fueron más de 11 discípulos los que estuvieron ahí en aquella ocasión. Y bueno, ¿de dónde saca esto, pastor? Bueno, la forma en cómo lo podemos ver es de que en el versículo 10, ustedes se acordarán, cuando Jesús se le apareció a las mujeres después de haber resucitado ahí en Mateo 28, Jesús les dice lo siguiente: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Por lo tanto, amados, podemos asumir que esta orden también era para las mujeres. Y también era para todos aquellos discípulos de quienes Jesús ya se les había aparecido anteriormente después de la resurrección, porque la responsabilidad, escúchame bien, la responsabilidad de obedecer la gran comisión no solamente es para 11 hombres. Porque de haber sido así, hermanos, pues entonces ya se acabó la tarea, porque esos 11 hombres ya murieron. Pero la gran comisión, que es ir y hacer discípulos, es para todo aquel que se dice ser un discípulo de Jesús. Hermanos, la tarea de ir y hacer discípulos es para ti también. Es para mí, pero para ti también, amado. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, si tienes quizás apenas algunos meses o un año, o ya tengas 15 años, uno nunca se jubila del Evangelio, de la gran comisión. Este mandamiento lo debemos de obedecer conforme vamos caminando hacia la ciudad celestial. En otras palabras, lo debemos de obedecer hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por segunda vez. Hermanos, uno de los errores más grandes que en ocasiones hemos cometido y que quizás la iglesia moderna ha cometido es de que el discipulado lo hemos encasillado
en que solamente debe de ocurrir en un salón de clases, en un edificio llamado templo, y con un libro en mano. Y déjame decirte que no estoy en contra de esto porque son buenos los recursos materiales. Pero cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que Jesús llevó el discipulado de una manera muy diferente de a veces como nosotros la queremos llevar. Porque Jesús aprovechó cualquier momento y escenario en su ministerio para discipular a sus seguidores. El discipulado de Jesús ocurrió mientras se trasladaba de una ciudad a otra, en los campos abiertos de Galilea, en la mesa de los fariseos, como también de los recaudadores de impuestos, en el templo con grandes multitudes, como también en lo privado con sus discípulos. Hermanos, si así fue el discipulado de Jesús, entonces nuestro discipulado también debe de ocurrir en la hora de la comida, con tu familia. Aprovechar ese momento para hablar con ellos, en tu tiempo de descanso, en el trabajo, cuando estás en ese break, y hablar con aquellos quienes el Señor ha puesto en tu corazón y que han de alguna u otra manera mostrado interés por el Evangelio. En el carro, hermano, cuando vamos con la familia de un lugar a otro, sobre todo en esta ciudad, donde todo está a 15 o 20 minutos. Cuando nos preguntan, ¿cuánto está? No, pues ya hasta sabemos, ¿no? 15 o 20 minutos. Cuando vamos caminando en la tarde, hermanos, quizás algunos de nosotros con nuestra familia. Lo que quiero decirles o dejar claro es, hermanos, de que el discipulado no ocurre nomás así porque sí. No, amados, el discipulado es algo intencional. Es algo intencional que tú y yo tenemos que buscar a diario. Por eso el Señor Jesucristo nos sigue diciendo en la segunda parte del versículo 19, ahí en tus Biblias, fíjate lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, este es el mandamiento más sencillo que cualquier seguidor de Cristo puede llevar a cabo, que es el bautizarse. Cualquier seguidor que ame a su Salvador y a su Señor, entonces en obediencia se bautizará. No porque crea que el bautismo es necesario para salvarse, porque lo hemos expuesto y lo enseñamos una y otra vez de que la salvación es solamente por gracia. Pero es más bien, hermanos, se quiere bautizar porque quiere hacer esa declaración pública con las personas que vayan a venir y con su iglesia local, de que Él es un seguidor de Jesús y de que Él reconoce a Jesús como su Señor y como su Salvador. Y permíteme decirte, si esta es tu situación de que tú ya has puesto tu fe y confianza en Jesús, pero aún no te has bautizado, permíteme preguntarte, ¿qué te está impidiendo tomar este paso? ¿Qué te impide el obedecer a Jesús? Si dices que le amas, si dices que estás agradecido por lo que Él ha hecho por ti en la cruz, entonces, ¿qué te está impidiendo a obedecer este mandamiento? Así que te invito, si tú eres uno de esos y quisieras averiguar o investigar más, al finalizar del servicio, ponte en contacto con un servidor para poder hablar acerca de esto. Oiga, pastor, como que está haciendo mucho énfasis en el discipulado, ¿no? ¿Y qué con la evangelización? ¿Que no tenemos que evangelizar también? ¿El presentar el evangelio a otras personas? Bueno, amado, déjame decirte que tanto el presentar el plan de salvación como el discipulado van tomados de la mano. Porque el evangelizar es el medio por el cual la gente conoce de Dios, mientras que el discipulado es la herramienta divina que el Señor utiliza para que la gente profundice y se comprometa más con su Señor y con la iglesia. No por nada Jesús continuó diciendo en el siguiente versículo, enseñándoles a guardar todo lo que les he dado. Versículo 20.
Así como cualquier madre amorosa que le da pecho a su niño y conforme va creciendo le da comida sólida, así también cualquier iglesia, hermanos, que es sana doctrinalmente, debe de instruir a todos aquellos quienes vengan al conocimiento del Señor Jesús. Las enseñanzas de nuestro amado Señor son tan vastas y profundas, amados, que nunca vamos a dejar de aprender. Por eso es nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia y como cristianos de buscar si en algún momento por situaciones de quizás de trabajo o de tener que moverte a otro lugar, tu responsabilidad es buscar una iglesia donde te puedan alimentar espiritualmente, donde seas instruido en la palabra de Dios sin importar lo grande que sea o lo pequeño que sea. Lo primero que debemos es buscar es de que la persona que enseña o que predica nos pueda confrontar, nos pueda animar bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la instrucción de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, amados. Ahora, hermanos, cuando leímos esta situación de enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, permíteme decirte lo que no significa este mandamiento. No significa que todo cristiano debe ser un maestro dotado en la palabra, porque recordemos que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don diferente y quizás el don que Dios te ha dado no es el don de la enseñanza. Una vez que hemos explicado lo que no significa, veamos ahora lo que significa, que es que el creyente debe de comprometerse a estudiarla, a participar activamente en el ministerio de la enseñanza. ¿De qué forma? Bueno, viniendo o asistiendo regularmente a las diferentes cosas que la iglesia ofrece para aprender la palabra, sea la predicación, sea en grupo pequeño o sea en la escuela dominical. Es también invitando a otras personas. Obviamente eso no quita tu responsabilidad tanto de discipular como de evangelizar, pero sí de invitarlas a que juntos como iglesia, como comunidad puedan aprender. Amado, y todo esto, escúchame bien, todo esto, tú y yo lo podemos lograr, tanto como individuo, como iglesia, amado, porque se nos ha dado una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? En la última parte del versículo 20 dice, y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, quiero terminar esta serie que lleva por título En el Camino de la siguiente manera. En el camino hacia la proclamación, el presentar el plan de salvación y el discipular a otros no siempre va a ser sencillo. Lo vuelvo a decir, el presentar el evangelio, el discipular a otras personas, amado, no siempre va a ser sencillo. Porque en ocasiones vamos a ser rechazados, quizás ya fuiste rechazado, vas a ser avergonzado y quizás algunos hasta tendremos que probar o probaremos la muerte por causa de nuestro Señor. Sin embargo, en la gracia que se nos fue o que fue derramada en la cruz y por el poder del Santo Espíritu que habita en cada uno de los creyentes, hermanos, podemos estar disponibles al servicio de nuestro Dios. Podemos servirle con un corazón lleno de adoración porque hemos entendido y seguimos entendiendo lo que significó su sacrificio en la cruz. Nos sujetamos a la autoridad de nuestro Señor porque recordamos que todo está bajo su control y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, aun cuando no sean quizás en nuestro beneficio al principio, no tenemos miedo porque Él es soberano y Él cuida de nosotros. Y finalmente, hermanos, obedecemos a nuestro Salvador porque su amor nos motiva e impulsa a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que
al analizar este pasaje y a la luz de la Escritura, te puedas preguntar si realmente te estás comportando como un verdadero discípulo de Jesús. Que podamos tener esa disponibilidad de servirle. Que podamos ser obedientes. Que podamos tener un corazón lleno de adoración a nuestro Dios. Y que en ningún momento las circunstancias que nos rodean nos atemoricen. Porque sabemos que toda autoridad le ha sido dada. Y no hay nada que se salga de su control. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti. En esta hora, Señor, agradeciéndote, Señor, por la exposición de tu palabra. Y gracias, Padre, porque aunque Mateo, Señor, termina como libro en esta sección, sabemos, Señor, que, como decíamos al principio, no termina una historia, sino que comienza, Señor, otra. La tarea que se nos ha sido encomendada, Señor, dejada por nuestro Maestro, por nuestro Salvador, por nuestro Señor, de ir y hacer discípulos. Mi Dios, que en nuestro caminar, que en nuestra vida diaria, no nos olvidemos, Padre, que nuestra lealtad y nuestra obediencia, Señor, debe de ser a ti. Que nuestra libertad tuvo un costo muy alto y que en gratitud, Señor, nosotros te obedecemos a ti. Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos como a un servidor a ser valientes, Señor, en nuestra proclamación. A no dejar de compartir, Señor, con aquellas personas quienes quizás ya han escuchado el Evangelio. Y con aquellos, Padre, quienes probablemente, Señor, ya lo han escuchado más de una vez. Ahora ayúdanos, Padre, a vivir el Evangelio. A que nuestras acciones y nuestras palabras en todo momento puedan concordar, Señor, puedan ser congruentes con lo que ya hemos compartido con ellos previamente. Pero también danos valor para aquellos quienes no les hemos hecho. Danos también valor, Señor, para morir a nuestro yo, para con aquellos, Señor, que tú ya estás trabajando y se han mostrado disponibles y sensibles a tu voz, que en ningún momento nuestro trabajo, Señor, el cansancio o las diferentes situaciones en nuestra vida nos impidan, Señor, a morir a nuestro yo para caminar con otros, Señor, para discipularles. Que así también, como alguien más lo hizo con nosotros, que así también nosotros lo hagamos con alguien más. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor.